Hermanos, los invito a que en sus Biblias puedan buscar el libro de Éxodo, capítulo 31, versículos del 1 al 11. Vamos a orar en este tiempo para poder comenzar el tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Padre, queremos, Señor, venir delante de ti, Señor, reconociendo que, Señor, este servicio dedicado a tu nombre, Padre, hay muchas cosas en las que Señor, que no ha sido perfecto, no ha sido totalmente, Señor, de una manera con todo nuestro corazón. Padre, y te pedimos perdón por aquellas cosas que hemos hecho mal, Señor, como cantábamos hace un rato, Padre, que nos limpies de nuestras maldades, Señor, y de nuestras transgresiones. Padre, pero en este tiempo que estamos entrando delante de tu trono de gracia, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, ser alimentados por ella, Padre, te pido para que tu Espíritu Santo, Señor, usa tu palabra, Señor, y llegue a nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para que nuestras vidas vayan siendo transformadas por medio de tu palabra, cada vez más a la imagen, Señor, de y semejanza de tu Hijo. Padre, por cada uno de mis hermanos presentes, Señor, también, para que seas tú ayudándolos, Señor, en este tiempo a poder ver tu palabra, Señor, que también, Señor, tu mensajero en este día, Señor, pueda ser claro, Señor, y que tu palabra sea honrada y glorificada en este tiempo. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por todo este tiempo también. Pedimos bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén. Tiene allí su Biblia abierta. Dice así el libro de Éxodo, capítulo 31, versículos del 1 al 11. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su basa, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Señor, bendiga su palabra leída en esta tarde. Pueden tomar asiento, hermanos. Semana pasada nosotros estuvimos viendo un poco acerca del aceite, de la unción y el incienso. Ya habíamos dicho y ya hemos llegado a un punto en el cual todo esto va tomando forma, pero hablando acerca del altar del incienso y el aceite de la unción, nos estaba mostrando algo. Y el aceite, recordándonos o anticipándonos acerca de aquel mejor ungimiento que vendría más adelante, que sería por medio del Espíritu Santo. Pero también aquel incienso, dice, fragante, que nos hablaba acerca del sacrificio. Dice, olor fragante delante de Dios, que fue agradable a Dios, que su Hijo fuera aquel que iba a morir para redención de los hombres. Así que hemos llegado al capítulo 31. Aquí, en estos primeros versículos, más que todo en el 1, vemos que dice: y habló Jehová a Moisés diciendo. Es interesante, porque en este capítulo es exactamente las mismas instrucciones que cuando hemos estado estudiando este libro de Éxodo, usted ha visto repetidamente este mandato. Así ha dicho Jehová, o Jehová le dijo a Moisés, o yo te he dicho, dice Jehová. Así que tenemos Dios dándole nuevas instrucciones a Moisés. Y aquí lo que tenemos es que son instrucciones precisas y detalladas, más que todo de ya quienes van a trabajar
para hacer todo lo que se ha mencionado de los capítulos anteriores que se refieren al tabernáculo. Si usted me acompaña un momentito, allí al final del capítulo, versículo 18 del capítulo 31, no solamente tenemos en el versículo 1 que se nos dice, Dios le dio instrucciones a Moisés, así habló Jehová a Moisés, sino que versículo 31 dice, versículo 18 del capítulo 31, y vio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas, ¿con qué? Con el dedo de Dios. Es decir, que Dios mismo fue el que habló, Dios mismo les da las tablas y Dios mismo escribe con su mano. Es cierto, algunos dirán que eso, es un antropomorfismo, porque para que el hombre entienda, tiene que usar un lenguaje para que Es cierto, pero a veces, si todo lo vemos como antropomórfico, es decir, en forma para que sea entendible para nosotros, si todo lo vemos simplemente de manera antropomórfica, nos vamos a perder las riquezas de que aquí dice que fue Dios el que escribió. Pero bueno, ese era un paréntesis breve. Si usted ve capítulo 26 al capítulo 30, toda esa porción nos habla acerca del tabernáculo con sus muebles, sus instrumentos, las ofrendas, el incienso, o sea, absolutamente todos los detalles. Así que aquí, después de eso, Moisés, esto es todo lo que tienes que hacer. Ahora te voy a dar a estas personas para que trabajen contigo. El primero, Bezaleel, aproximadamente versículo 2 al versículo 5. Bezaleel dice que era hijo de Uri, nieto de Ur, de la tribu de Judá. Y es interesante el nombre Bezaleel, porque este nombre en el hebreo es un nombre compuesto, pero se llama o significa a la sombra de Dios. Pero más que simplemente a la sombra de Dios, realmente debería ser la sombra protectora de Dios. Es decir, entonces, que su nombre, Bezaleel, significa bajo la protección de Dios. Y según la tradición judía, dice Matthew Henry, que Ur era el esposo de Miriam. Y si usted recuerda en la cronología, Miriam es hermana de Aarón. ¿Y Aarón es hermano de quién? De Moisés. Así que el Señor es quien llama a Bezaleel. Bueno, eso es lo que dice Matthew Henry. Este hombre, Bezaleel, quien al igual que todo el pueblo, ¿de dónde salieron ellos? ¿De dónde vinieron? Todos ellos eran esclavos, salen de Egipto. Así que él también va a ser testigo, y también Aholiab, van a ser testigo del poder de Dios. Al ver todas las plagas, las 9 plagas y la última plaga, usted sabe que yo siempre pongo la última como la más devastadora, la muerte de los primogénitos. Pero son 10 plagas. Ellos vieron todo eso. Cuando salen acorralados, ven el mar rojo abrirse. Cómo Dios los protege en el desierto de los enemigos cuando tuvieron la guerra con los amalecitas, pero también los protege del clima del desierto. Frío en la noche, caliente durante el día. Y si usted recuerda hacia el capítulo 19, cuando ellos hacen el pacto con Dios, dice que estaban aterrorizados. Así que ellos vieron la montaña, el monte allí humeante, que dice que se estremecía la tierra. Así que estos hombres, y en este caso Bezaleel, son testigos de esto. Menciono esto porque tanto Bezaleel como Aholiab, voy a hacerle esta pregunta. ¿Dónde usted cree que ellos aprendieron esto? ¿Dónde ellos aprendieron a hacer todas estas, como dice, artificios de piedra, diseños en madera, en oro, plata, bronce, etcétera? ¿Dónde ellos aprendieron eso? ¿Dónde aprendieron sus destrezas?
Ellos no fueron a un centro de formación israelita, o un centro de formación hebreo, o una escuela o universidad hebrea de la época, sino que ellos aprendieron siendo esclavos. A punta de látigo aprendieron esto. Esto lo menciono, ¿sabe por qué? Porque es un tanto descriptivo a lo que está pasando hoy día en medio del pueblo cristiano. Y aquí quiero ver una aplicación bastante práctica para nosotros. Se piensa que para usted ser un buen servidor de Dios, un buen varón de Dios, mujer de Dios, debe ser pastor o ser un misionero. No sé si usted ha escuchado eso. Así que si usted no es pastor o misionero, entonces usted no está sirviendo a Dios. Dicen eso algunos. Otros dicen que usted debe estar metido en la iglesia de la mañana hasta la tarde. Porque para eso el cristiano debe vivir en la iglesia, ¿no? Eso es lo que se dice. Pero permítame hacerle otra pregunta. Cuando Cristo nos compró a nosotros, Él nos compró, nos salvó, nos limpió y nos dejó simplemente así. O nos llevó hacia un punto y hacia allá voy a ir. O nos lleva a algo más. ¿Por qué menciono esto? ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido redimidos, nosotros somos llamados a servir a Dios en todo lo que hacemos. No es solamente a ser pastor o ser misionero. Es como la pregunta que se hace: ¿quién sirve mejor a Dios? ¿Un predicador o una mamá que cambia pañales? ¿Cuál de los dos sirve mejor a Dios? Una pregunta capciosa. Pero los dos sirven a Dios. Cada uno responde ante su llamado. Entonces, con esto quiero decir, nosotros debemos servir a Dios en todo este campo, en este mundo en el cual nosotros hemos sido llamados. Usted y yo no hemos estudiado en ninguna institución cristiana, por lo menos que yo sepa, no sé si alguno de ustedes lo hizo, ya sea una escuela cristiana o sea universidad cristiana, pero aprendimos algo, una carrera o ya sea un oficio. De manera que, sea lo que sea que usted o yo hagamos, ya sea cocinero, ya sea panadero, sea doctor, sea maestro, sea policía, bombero o cualquier otra cosa, tiene que ser para la gloria de Dios. Es interesante porque hay una frase en latín que no es muy común en nuestro contexto evangélico. La frase dice: ora et labora. ¿Sabe lo que significa eso? Orar y trabajar. Usted puede expandirlo más. Mientras trabaja, ora, o mientras ora, trabaja. Pero no es estar simplemente sentado aquí como si esto fuera un convento o un monasterio en contemplación. Es un paréntesis, porque aún los monjes trabajaban. Y es interesante porque aún Agustín, ¿sabe lo que decía Agustín? Él lo enfocó en cuanto a la filosofía. Es una alegoría un poco sacada del tema, pero es pertinente para lo que voy a mencionar. Él dice, así, ¿por qué dejamos la filosofía solamente a los griegos? Él dice, debemos hacer como hicieron los israelitas en Egipto. Dice, ellos despojaron de todas sus riquezas a los egipcios y se lo llevaron para construir todas estas cosas que estamos viendo, el tabernáculo. Él dice, despoja a los paganos filósofos de su filosofía y tráelo, redímelo. Y es así, mi querido hermano, lo que usted hace. Si usted ha sido salvado por medio de Cristo Jesús, todo lo que esté en sus manos es
para servir a Dios. Bezaleel y Aholiab aprendieron en medio de los egipcios. Pero hay algo interesante aquí, y hay que resaltar esto, y es lo siguiente: lo que ellos hacían es más que un simple oficio, o la manera en que ellos aprendieron con los egipcios, era más que un simple oficio o una capacidad natural. Aquí se dice, versículo 3 y 4, Dios le dice a Moisés: yo los he capacitado, yo les he dado espíritu de Dios. Dice, en sabiduría, inteligencia, ciencias y arte. Sabiduría. Él dice que les ha dado, y la palabra hebrea es shomah o chokmah. Dice, les he dado sabiduría, les he dado una habilidad. Pero una habilidad que va mucho más allá que el simple habilidoso. La inteligencia es el término tabún, que tiene que ver con entendimiento e inteligencia. Pero es interesante porque aquí se habla que esta inteligencia, tabún, es conocer el objeto, o decir, el conocimiento de aquel objeto. Y por implicación habla de tener discreción. Para aquellos que dice inteligencia, que se pone a ver todos aquellos mínimos detalles. Dice, conoce bien el objeto de lo que está haciendo. Ciencias es la palabra da'ath, y habla de un conocimiento también, pero dice que es una astucia. Es que imagínense todo esto aplicado para lo que tienen que construir. Y arte es la palabra melakah, y también habla que puede ser un ministro o alguien que ejerce algo, pero se enfoca aquí realmente a un trabajador o a un sirviente, pero no es un esclavo. No sé si me explico. Es alguien que sirve o que trabaja. Es alguien que se dedica a hacer algo. Más bien es la idea de melakah. Vemos entonces aquí que esta capacidad de Bezaleel va mucho más allá que un simple talento innato, sino que proviene del mismo Dios para que su pueblo sea beneficiado por medio de este hombre o por medio de ambos. ¿No les parece esto interesante? El Señor le dio competencia a este hombre, le dio con el propósito, o lo capacitó a aprender en medio de los paganos, pero lo capacitó con el propósito, como dice la Nueva Versión Internacional, que hagan trabajos artísticos en oro, plata, bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer el tallado en madera y realizar toda clase de artesanías. Es la manera en que lo traduce la Nueva Versión Internacional. Pero resulta también bastante peculiar esto, porque Matthew Henry dice lo siguiente, y él resalta mucho más la idea de lo que aquí se dice. Permítame leerle lo que dice Matthew Henry. Dice: al estar así dotado de un don sobrenaturalmente exaltado, Bezaleel estaba calificado para pensar en invenciones, es decir, ideas o diseños artísticos. Aunque todo había sido descrito minuciosamente por Jehová, todavía se necesitaban diseños y planes para llevar a cabo la obra, de modo que el resultado correspondiera a las instrucciones divinas. Podemos observar entonces aquí que el mismo Señor es quien ha llamado a sus obreros. Él les ha dado las instrucciones y los capacita para hacer el trabajo. El Señor no tiene cabos sueltos. Él ha dado todo. Matthew Henry, sigue y menciona lo siguiente también. Él capacita a estas personas para el oficio. Lo ha llenado del Espíritu de Dios en el corazón de todos los sabios
Y él pone una nota, Matthew Henry dice, la habilidad en las artes y en los empleos comunes es un don de Dios. De él se derivan tanto la facultad como la mejora de la facultad. Él es quien pone incluso esta sabiduría en las partes internas. Enseña discreción al labrador y también al comerciante. Y debe tener la alabanza de ello. Dios distribuye sus dones de formas diversas. Es un regalo del uno al otro y todo para el bien del cuerpo, es decir, de la iglesia, de su pueblo. Tanto para la humanidad, la gracia común, como para la iglesia. Y me encantó esta frase con la que él termina. Moisés era el más apto para gobernar Israel. ¿Se acuerdan quién era Moisés? Un príncipe egipcio. Pero Bezaleel era el más apto para construir el tabernáculo. Hasta ahí la cita de Henry. Y esto me hace pensar en algo práctico para nosotros, mi querido hermano. Todos nosotros tenemos un mismo llamado en general por parte de nuestro Señor, y hemos sido llamados a tener vida eterna en Cristo Jesús, Salvador nuestro. No obstante, ¿acaso la vida cristiana solamente consiste en venir a la iglesia todos los domingos? No estoy diciendo que no vengan, hay que venir, pero consiste solamente, soy cristiano y bueno, tengo que venir a la iglesia porque estamos vacíos y hay que llenar un puesto más para que me vean. Para algunos esa es la vida cristiana, asistir cada domingo y ya. Para otros, ser cristiano no tiene que ver con ciertas cosas, o mejor dicho, consiste en no ver ciertas cosas, no hacer ciertas cosas o no escuchar cierto tipo de música, como si eso nos hace más espirituales. Hay que cuidarse, hay que tener cuidado con lo que uno ve, con lo que uno escucha, pero solamente consiste en eso. Permítame hacerle otra pregunta. Algo más personal. ¿Cómo vive usted su vida cristiana? Como mencioné, si la vida cristiana es mucho más de lo que he dicho, más que simplemente venir los domingos, más que simplemente no veas, no escuches, no hagas, ¿cómo me la definiría usted? ¿Cómo me definiría usted lo que es la vida cristiana? Voy a ser un poco perspicaz, si me lo permite. Pero si no has sabido cómo definirlo, es posible que para usted el venir cada domingo a la iglesia y portarse bien, lo pongo entre comillas, durante la semana, es todo lo que es ser un buen cristiano. Sin embargo, esto está carente de la totalidad de lo que es la vida cristiana. Pablo dice que sigamos la vocación con la que hemos sido llamados, Efesios 4, capítulo 4. Y él va desarrollando en Efesios todo lo que es la vida cristiana. Él dice, deja esto. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Dice, no sigas con la mentalidad de los gentiles que están envanecidos en su mente. Deja todas esas cosas. Vístete de Cristo, es lo que dice Pablo. Pero si usted lee, puede verlo después en su casa, Efesios capítulo 4 del 17 al 32. Si usted lee esto con detenimiento, se dará cuenta que Pablo no está haciendo una distinción. Bueno, esto aquí es lo sacro y esto aquí es lo profano. Es más, la verdad es que lo que vemos aquí en Efesios es que vivir una vida cristiana sí involucra dejar todas aquellas cosas que competen a la vieja naturaleza y revestirse de las nuevas. Es posible que usted está pensando que me desvié del tema, pero no me he desviado del tema, voy a un punto. Esa división entre sacro y profano, o como hoy día se dice, bueno, voy a conseguirme un trabajo cristiano,
porque quiero dejar mi trabajo secular, esa distinción no existe. Más bien, Pablo dice, Efesios 4:25, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. No dice, bueno, es que si mi debilidad era hurtar, voy a conseguir un trabajo con un hermano cristiano, o me voy a ir a trabajar a la iglesia porque así no robo. Pablo dice, el que hurtaba no hurte más. Trabaja y comparta con aquel que no tiene. Es lo que dice Pablo. Por eso le digo, involucra más que simplemente no escuche, no vea o no haga. Y es cierto, hay cosas que no debemos hacer, que no debemos escuchar y no debemos ver. Pero no podemos invertir el orden. La vida cristiana primeramente es un cambio interno y se refleja después el cambio externo. El problema es que hoy día dicen, muéstralo externo y adentro no ha pasado nada. ¿Sabe por qué he dicho todo esto? Porque esto es bastante, bueno, no bastante, es consistente con el Antiguo Testamento. Imagínense en estos momentos que usted es parte del pueblo de Israel. Sitúese que usted está allí, bueno, está en medio del pueblo, pero Moisés estaba en la montaña. Usted es parte del pueblo, estuvo en Egipto y vio todo lo que sucedió. ¿Por qué salió el pueblo de Israel? ¿Por qué salieron ellos? ¿Acaso no dijo Dios, le dijo a Moisés, dile a Faraón o ve a Faraón, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Y usted lo puede ver en Éxodo 6:11, 7:2, versículo 16, capítulo 8, capítulo 20, 8, versículo 1 y 20, capítulo 9, capítulo 10. Y le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Cuando el pueblo sale, son libres y ahora entonces están disponibles para adorar a Dios como Él ha determinado. No voy a extender más con eso, pero si usted ve en un sentido amplio, la adoración no está limitada al tabernáculo solamente, sino a que todo el pueblo como nación debe adorar a Dios. Claro que sí hay una manera especial en la cual solamente ciertas personas, el sacerdote o el sumo sacerdote y los sacerdotes, entran a la presencia de Dios en el tabernáculo. Pero en la tierra, todo es para adorarle a Él. Eso es lo que en teología o teológicamente se llama el mandato cultural, o algunos lo llaman el mandato de la creación. El término cultura viene del término culto, un culto o adoración, y mandato cultural significa que todo lo que usted hace, labrando la tierra, por eso se toma de Génesis, es trabajo para Dios. Se adora a Dios recogiendo frijoles, se adora a Dios recogiendo la basura. Sojuzgad la tierra, sometedla, señoread sobre los peces del mar. Eso es lo que es el mandato cultural. Por tanto, mis queridos hermanos, eso a lo que usted se dedica ahora tiene que ser hecho conforme a la ley de Dios y se aplica solamente a su gloria, dice el Catecismo de Heidelberg referente a las buenas obras. Es por eso que aquello que usted hace y es bueno, es debido a que el Señor lo ha capacitado a usted en eso o a mí en otras cosas. Es más, aquello a lo que usted se dedica debe hacerlo mejor que los demás. ¿Sabe por qué? Porque ahora usted puede ver que el Señor lo ha capacitado con esas aptitudes. Por tanto, si usted tiene una capacidad o en su trabajo no hace lo mejor,
Mi amado hermano, si usted no explota esa aptitud o la usa al máximo, está siendo negligente y por tanto es pecado delante de Dios. Pero por otro lado, si usted reconoce esa capacidad dada por parte de Dios, ¿no le ha sido dado a su hermano también? De ser así, entonces dentro del pueblo de Dios no debe haber envidia los unos con los otros. Mira, a ver, es que Él está allí porque Él quiere que lo vean. Eso no debe existir en medio del pueblo de Dios. No somos llamados a ser figuritas de holograma. Para aquellos que coleccionan los álbumes, la figurita que brilla. No somos llamados a hacer eso. Somos llamados a poder hacer las cosas para la gloria de Dios. No para nuestro nombre ni nuestra gloria. Por eso Pablo reprende duramente también a los corintios y les dice, ustedes han sido capacitados. Son la iglesia con un montón de dones. Dios les dio eso. ¿Por qué se jactan? Pablo les dice a los corintios. Por lo cual entonces ha sido el mismo Señor quien capacitó a Bezaleel y a Oliab con el espíritu de sabiduría, inteligencia, ciencias y arte. Pero sabe, usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿No cree pues que podemos hacer las cosas así como el Señor capacitó a estos hombres? Yo creo que sí. A Oliab, voy a ser más breve con Oliab. Este otro hombre, quien es designado también para trabajar en la construcción del tabernáculo. Y su nombre, Oliab, significa, y va a sonar un poco gracioso el nombre, tienda del Padre. ¿Sabe por qué digo que suena gracioso? No tanto porque sea un chiste, sino gracioso en el sentido que él va a construir el tabernáculo y se llama tienda del Padre. Él era parte de la tribu de Dan. Y cuando usted va a ver la cronología bíblica, la tribu de Dan era una de las menos importantes. Pero que sea una tribu menos importante a los ojos de los hombres no significa que a los ojos de Dios no sea importante. Él sería el ayudante de Bezaleel, como lo traduce en la Nueva Versión Internacional. Y su nombre, como les decía, es interesante porque él es el que debe poner manos a la obra en la tienda o el tabernáculo de Dios. Y su función en la obra del tabernáculo llega a ser de importancia, ya que él también estaba dotado con habilidades excepcionales. Si tiene versión de las Américas y Nueva Versión Internacional, se ve más los términos que le estoy diciendo. Todo lo que vemos aquí mencionado es lo que hemos podido, lo que se ha cubierto durante los últimos meses, con el tabernáculo y con todos sus utensilios y muebles. No hay absolutamente nada que el Señor no haya dado mínimo detalle. Es más, siendo el lugar, el tabernáculo, siendo el lugar donde su gloria, la Shekinah, se va a manifestar en el arca del testimonio, Él mismo ha designado y ha capacitado a los hombres para que construyan donde Él va a morar. Todo lo mencionado es porque nos está anticipando algo mucho mayor. ¿No les parece? Nos apunta a aquel quien vino a la tierra e hizo su tabernáculo. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan está diciendo, o usa el término griego, eskenosen,
Cristo Jesús, cuando vino a la tierra, dice, Él se hizo tabernáculo. Él se tabernaculizó. No existe ese término, pero para efectos de esto, dice, Él mismo es el tabernáculo, hizo tienda en medio de los hombres, en medio de su pueblo. Mi amado hermano, todo lo que se encuentra dentro del atrio, es decir, del perímetro del tabernáculo, nos apunta hacia la obra redentora de Cristo Jesús. Por eso, esta tienda en el libro de Éxodo no podía ser realizada de manera mediocre. Como pasa acá en Panamá, mañana lo hago. O como hay un videíto, que yo me río del video, pero es un chiste para relajarse los viernes. Dice, hoy es viernes de café nada más. Ahí tienes que entregar el informe el lunes. Tienes que hacer otra cosa el lunes. Todo es el lunes. Bueno, aquí en el tabernáculo eso no funciona. No podían dejar las cosas para mañana. Debían ser hechas con los mejores materiales. Debían realizarse por medio de los mejores obreros. Y por tal motivo el Señor termina y le dice, debes hacerlo o deberán hacerlo tal como yo te he mandado que lo hagas. Dice así la nueva versión internacional. ¿Qué vemos aquí entonces? Concluyo. Dios ya le ha dado todas las instrucciones a ellos de qué es lo que deben hacer en los capítulos del 26 al 30. Pero aquí Dios le dice, haz como te dije, y tienes a dos hombres, Bezalel y Aholiab. Yo los he capacitado, yo les he dado espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Ellos van a construir, ellos van a hacerlo. Ellos van a construir mi lugar santo. Una breve aplicación. Es interesante, por lo menos yo lo veo interesante, ver que el tabernáculo fue hecho por medio de hombres dotados de una manera sobrenatural. Y lo repito, con sabiduría, inteligencia, ciencias y arte. No obstante, con el pasar del tiempo, ¿qué es lo que va a reemplazar el tabernáculo? El templo. Y el templo dice que sobrepasó en esplendor al tabernáculo. No tenían una fuente, tenían varias fuentes, y eso era enorme y todo lleno de oro por todos lados. Pero tanto el tabernáculo como el templo no daban redención. Ellos no proveen redención al hombre. Acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 9. Dice, versículo 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Y qué es? Versículo 2 dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto
que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta allí un momentito. Todo lo que ha mencionado el autor de Hebreos es lo que hemos estudiado en estos capítulos del Éxodo. Pero él dice, no se había anticipado, no se había mostrado todavía el acceso hacia el lugar santísimo. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote ¿de qué? De los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Y aquí viene la parte no hecha de manos, es decir, no de esta creación. El tabernáculo en el Antiguo Testamento estaba anticipando un mejor tabernáculo, mi querido hermano. Cristo Jesús. Aholiab y Bezaleel eran hombres dotados, pero eran pecadores. Cristo Jesús es perfecto y lo vimos hace un rato también con el credo de Calcedonia. Dice, Dios, hombre, igual como nosotros los hombres, pero sin pecado. Pero dice, Él hizo el tabernáculo, o mejor dicho, Él es el tabernáculo no hecho de manos de hombres. Cristo Jesús, siendo la gloria de Dios, estaba siendo anticipado en esa santa tienda, el tabernáculo, por medio de los sacrificios perfectos, o Él mismo siendo el sacrificio perfecto, Él mismo siendo el gran sumo sacerdote, profeta y rey, construyendo un mejor tabernáculo. ¿Sabe por qué fue designado de esta manera? Un versículo más. Apocalipsis 21. Versículos del 1 al 3. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. A primera vista usted puede pensar que va a haber un tabernáculo, una tienda también en el cielo. Pero con lo que vimos de Hebreos, y todas las figuras y sombras que nos anticipan el Antiguo Testamento, vemos que aquí Apocalipsis está diciendo, el tabernáculo de Dios con los hombres es Cristo Jesús. Como lo dice su propio nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Por tanto, mi querido hermano, si usted ha depositado su fe en Cristo Jesús, no importa lo que usted esté atravesando hoy día, hay esperanza. Esa esperanza la tenemos solamente en Cristo. Ya sea enfermedad, ya sea fallecimiento de algún familiar, ya sea persecución en su trabajo, ya sea que esté sin empleo. Todo lo que padecemos aquí, dice más adelante cuando estemos con Él, dice toda lágrima va a ser enjugada. Y Él podrá decir, o dirá, entra a mi reposo, entra conmigo. Eso lo veremos cuando veamos la ley del Shabbat. Pero dice, entra a mi reposo, vas a estar conmigo eternamente. Y nuestros corazones serán eternamente confortados en Él. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este tiempo que nos has dado con tu palabra. Señor, gracias porque misericordias son nuevas cada mañana. Nos has permitido estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Padre, y ver cómo tú capacitaste a Bezaleel y a Aholiab, Señor, hombres
que aprendieron oficios, Señor, tú los dotaste de una manera sobrenatural, porque nos anticipaba aquel tabernáculo perfecto, Señor, que era tu Hijo viniendo a esta tierra. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Fortalece a aquellos que todavía están débiles. Señor, dales fuerzas y esperanzas, Señor, por medio de tu palabra, y que tu Espíritu Santo también obre durante esta semana en sus vidas, en medio de sus lecturas personales, Señor, en medio de meditar tu palabra, Padre. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias por este tiempo, Señor, de tu disposición, de tu palabra que ha sido expuesta. Pedimos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén.